la segunda sesión de Levítico y una vez más les invito a abrir sus Biblias en Levítico, el primer capítulo. En la primera sesión estuvimos estableciendo el fundamento de nuestro estudio, hablando del contexto de este libro, su significado y por qué es tan relevante a nuestras vidas y nuestras situaciones el día de hoy. Ahora bien, terminamos hablando de las 5 ofrendas o 5 sacrificios que se presentan en este libro, en los 7 primeros capítulos. Y observamos que en realidad las 5 ofrendas se presentan por completo 2 veces. La primera vez, comenzando en el primer capítulo hasta el capítulo 6, el versículo 7, que nos dan las ofrendas en su orden desde Dios hacia el hombre. Es decir, comenzando con el holocausto, enseñando cómo es que Cristo se entregó por completo para lograr nuestra salvación. Luego la ofrenda de oblación, enseñando cómo es que nosotros hemos recibido el fruto, o sea, los beneficios de la vida sin mancha de nuestro Señor Jesucristo. Luego pasamos la ofrenda de paz, enseñando que es por eso que nosotros tenemos la oportunidad de recibir la paz para con Dios. Luego, todo esto ha hecho posible la ofrenda por el pecado, es decir, enseñándonos cómo es que Dios trata con nuestra naturaleza pecaminosa y cómo es que por eso podemos tratar también los pecados específicos. Y de esto tiene que ver la ofrenda expiatoria por la culpa. Y entonces observamos que en Levítico capítulo 6, versículo 8, de nuevo Dios pasa por las 5 ofrendas, pero con una pequeña, pero significante diferencia. En esta presentación da el orden desde el hombre hacia Dios. Y el hombre que quiere conformarse a la imagen de Cristo tiene que comenzar por el holocausto, es decir, por una entrega total y completa al Señor Jesucristo. Luego tenemos la ofrenda de oblación, llegando a comprender que hemos sido salvos con el propósito de hacer buenas obras y ofrecer estas obras como sacrificio, como ofrenda al Señor. Luego, la ofrenda por el pecado, pasando por alto en este momento la ofrenda de paz, porque el hombre en su acercamiento a Dios primero tiene que tratar con su naturaleza pecaminosa y tratar con sus pecados específicos representados en la ofrenda expiatoria por la culpa para lograr esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En los 2 casos, las ofrendas comienzan con el holocausto, y es el holocausto lo que vamos a ver aquí en Levítico, el primer capítulo. La primera presentación nos enseña cómo es tener paz para con Dios. La segunda presentación, cómo es posible tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todas estas ofrendas juntas son un cuadro de la ofrenda que Cristo ofreció por nosotros y lo que requiere de nosotros. Algunos preguntarán, ¿y por qué tantas ofrendas? ¿Por qué no una ofrenda y dejarlo así? ¿Por qué tiene que complicar la cosa Dios con 5 ofrendas? Y para contestar esta pregunta, les hago otra. ¿Por qué hay tantos nombres por Dios en la Biblia? Porque es imposible resumir en un solo nombre todo lo que es Dios. Y por eso hay tantos nombres. Cada nombre nos da otra idea de quién es Dios. Y de la misma manera sería imposible en un solo símbolo, en una sola ofrenda, en un solo sacrificio, representar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que requiere de nosotros
en una sola ofrenda. Y por lo tanto, estas ofrendas juntas son un cuadro de la ofrenda que Cristo ofreció por nosotros y lo que requiere de nosotros. Además, hay otra división entre estas ofrendas. 3 de estas ofrendas son ofrendas de olor grato. Las ofrendas aquí, las ofrendas de olor grato, son el holocausto, la ofrenda de oblación y la ofrenda de paz. Por el otro lado, tenemos las ofrendas de olor no grato. La ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria por la culpa. Son las ofrendas de olor no grato. Además, vamos a observar, y como les dije en la sesión anterior, si no alcanzas a apuntar cada detallito, no importa, porque lo que tenemos ahora es un resumen para que tengan una idea clara de dónde es que este estudio nos está llevando. Vamos a estudiar cada una de estas cosas con muchos detalles. Pero las ofrendas de olor grato son ofrendas voluntarias. Las ofrendas de olor no grato son obligatorias. Las ofrendas de olor grato, las voluntarias, presentan a Cristo en su perfecta gloria. Las ofrendas de olor no grato nos muestran a Cristo hecho pecado por nosotros, y por eso son de olor no grato a Dios. Las ofrendas voluntarias de olor grato son un cuadro de la ofrenda de Cristo desde el punto de vista de Dios. Las ofrendas de olor no grato, las obligatorias, son un cuadro de la ofrenda de Cristo desde el punto de vista del pecador. Ahora, Levítico, primer capítulo, primer versículo. Vamos a ver específicamente el holocausto. Los detalles, es decir, más detalles de esta ofrenda se encontrarán en Levítico 6, los versículos 8 al 13, como tienen en sus apuntes. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Primero, el holocausto había de ser uno del rebaño. Uno del rebaño. Ganado vacuno u ovejuno. Porque nos enseña que para ofrecer este sacrificio fue necesario que Cristo se hiciera uno de nosotros, uno del rebaño. Es herejía decir que Jesucristo no es Dios. Es igualmente herejía decir que Cristo no es humano. Porque si no es humano, su sacrificio no cuenta. Tiene que ser uno de nosotros.
La primera herejía en la historia no fue negar la deidad de Cristo, sino negar su humanidad. Y si Cristo no era uno de nosotros, nosotros todavía estamos en nuestros pecados, porque el pecado nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que pagar la deuda del pecado. Y es por eso que Cristo se hizo uno de nosotros con el propósito de cancelar nuestra deuda. Y por eso encontramos lo que Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, comenzando con el versículo 5 hasta el 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2, 5. Y el 6 continúe diciendo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Uno de nosotros. Pero es más, Levítico 1:3 nos dice también que este animal de sacrificio, además de ser uno del rebaño, había de ser macho sin defecto. Macho sin defecto. Porque tan solo así vale la ofrenda. Y es por eso que Pablo pudo decir en 2 de Corintios 5:21, 2 de Corintios 5:21, que Cristo se hizo pecado por nosotros. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado. Es por eso que el profeta Isaías, siglos antes del nacimiento de Jesús, escribió en Isaías 52, el versículo 13: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres sin parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. En capítulo 53, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él se hizo pecado por nosotros. En Hechos capítulo 8, versículo 32. Hechos 8, 32 al 35. Es precisamente este pasaje en Isaías que un eunuco de Etiopía está leyendo un día que regresa de Jerusalén a su tierra. El Señor quita a Felipe de una campaña masiva en Samaria con el propósito de testificar a un solo hombre. Y cuando lo encuentra, está en su carro leyendo este pasaje. Dice en versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Claro que esta profecía de Isaías se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y este holocausto en el libro de Levítico cada vez señalaba aquel Cordero de Dios, macho sin defecto del rebaño. Y además fue algo voluntario. Voluntario. Noten con mucho cuidado las palabras específicas de la Biblia. En versículo 3, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. De su propia voluntad. ¿Por qué? Porque Dios no tuvo que hacerlo. Nosotros tenemos deuda con Él nada con nosotros. No nos debe nada. Muchos que hablan de la injusticia de Dios no entienden que Dios podría eliminar la raza humana en un abrir y cerrar de ojos y sería justo todavía. No nos debe nada. Se hizo pecado de su propia voluntad. Y de la misma forma, tú puedes aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador y vivir el resto de tu vida en carnalidad. Si quieres, adelante. ¿Hay consecuencias? Claro. Claro que hay. Pero si quieres, está bien. Y siempre tienes la salvación. Pero si quieres, puedes consagrarte a Él, pero es de tu voluntad. Es tu propia voluntad. Y por eso desde Levítico 1:3, su Biblia dice, de su voluntad. De su voluntad. Versículo 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. En el Antiguo Testamento, al ofrecer el holocausto, la persona, no tan solo el sacerdote, sino la persona, pondría su mano sobre el animal de sacrificio, simbolizando dos cosas. Primero, su identificación con este animal, es decir, este animal es mi sustituto. Y en segundo lugar, la transferencia de su culpa, su pecado, su carga de pecado a este animal. Identificación y transferencia, las dos cosas simbolizadas. Y a propósito, es lo mismo que simbolizamos hoy en día cuando comisionamos a un misionero, ordenamos a un pastor, tenemos la imposición de manos, como vemos por ejemplo en el caso de Timoteo y otros lugares más, pero viene del Levítico.
Todo esto viene de Levítico. Y por eso personas se confunden porque no entienden Levítico. Y esta imposición de manos no es nada mágico, no es pasar el poder del Espíritu Santo de una persona a otra. Es para simbolizar dos cosas: nuestra identificación con la persona y la transferencia de nuestra autoridad a esta persona. Cuando comisionamos a un misionero, al imponer las manos, estamos diciendo: nosotros vamos en esta persona a tal lugar. Nosotros no podemos ir todos, pero vamos en él. Él va en representación nuestra. Esta mañana un grupo de esta iglesia llegó a nuestro hotel con unos regalos, algo muy dulce, impresionante, no esperado, una sorpresa, y nosotros sin palabras, ¿verdad? Y para el predicador estar sin palabras es cosa seria, pero tan impactado yo por este acto de amor. Pero dijeron rápido los hermanos: queremos que sepan que nosotros pocos estamos aquí en representación de toda nuestra iglesia. No todos podemos estar, pero aquí estamos en representación de nuestra iglesia. Nuestro pastor no puede estar, tiene que hacer, pero nos ha enviado en representación. Y por estas palabras cumplieron estas dos cosas. En primer lugar, estaban diciendo que aquí estamos en identificación de toda la iglesia, y en segundo lugar, estamos aquí con el poder y la autoridad de nuestro pastor en nuestra iglesia. Esta es la otra cosa que estamos diciendo al imponer las manos sobre los misioneros. Estamos diciendo no tan solo que vamos con ellos en espíritu, que van en nuestra representación, pero estamos diciendo también que van con nuestra autoridad y poder. Por eso el misionero no es aquel que sale, es aquel que es enviado, porque va con la autoridad de la iglesia local que le envió. No es aquel que sale así a la aventura diciendo que es buena cosa, sino es aquel que es enviado con el poder y la autoridad de su iglesia local. Así que esto es el significado de la imposición de manos, y es algo que aprendemos en Levítico 1:4. Versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Noten la participación de los hijos de Aarón. Ahora, más tarde, cuando llegamos a hablar de la ofrenda por el pecado, y cuando hablamos de la ofrenda expiatoria por la culpa a causa del pecado, eso no se dice. Tan solo el sacerdote ungido, el sumo sacerdote, pudo hacerlo, porque tan solo Cristo puede tratar con nuestra naturaleza pecaminosa. Solo Él puede resolver el problema de nuestros pecados. Pero ahora noten la precisión y exactitud de la Biblia por decir que esto es algo hecho también por los hijos de Aarón. Si Aarón es tipo de Cristo, y así dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces la casa de Aarón es tipo de la casa de Cristo. ¿Me entienden? Ahora, Hebreos 3:6. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, fíjense, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
no es una condición, sino una manifestación de la realidad de ser su casa. Si mantenemos firme hasta el fin esta confianza, es decir, que somos su casa. Somos la casa de Cristo. Y por eso en el libro de Levítico, cuando vemos los hijos de Aarón, lo que se dice de los hijos de Aarón es lo que corresponde a nosotros, como hijos de la casa de Cristo. Y gracias al Señor, como creyente, soy capaz de ofrecerme a mí mismo en holocausto vivo. Además, en versículo 6 dice: y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Hace muchos años, unos, no sé, 8 años, una vez estaba leyendo en mi propio tiempo devocional este libro de Levítico. Tengo la costumbre de leer la Biblia varias veces cada año. Y aquel día me tocó en el libro de Levítico comenzar la lectura de este libro. Y para decirles la verdad, aunque había enseñado este libro en seminarios, institutos bíblicos, este libro fue para mí todavía un misterio. Yo podría hablar de las 5 ofrendas, ofrendas de olor grato, de olor no grato. Y no puedo decirles precisamente lo que me pasó aquel día. Una mañana, como cualquiera, estaba leyendo este libro. Y fue como si el Señor mismo estaba conmigo. Físicamente, no lo estaba, pero así me parecía. Y comencé a ver algunas cosas en este libro que jamás las había visto antes. Y fue específicamente este versículo que quizá más que cualquier otro versículo me dio el desafío de escudriñar este libro, por ver la exactitud, como dije, de la Biblia. Noten lo que dice: y desollará el holocausto y lo dividirá en piezas. Si esto es lo que su Biblia dice, tienes una Biblia equivocada. Dice en sus piezas. En sus piezas. Ahora, más tarde vamos a ver ofrendas divididas en piezas. Pero esta ofrenda se divide en sus piezas. Algunas personas preparan el pollo con un cuchillo así. Entonces sirven el pollo así con un montón de pedacitos ahí. A veces una persona come un pollo entero o medio pollo. Y durante la cena está quitando las piezas del pollo. Y algunas personas son muy buenas para dividir el pollo en sus piezas. Es decir, descubriendo cada división y cada parte de este pollo. Este es el sentido de dividir esta ofrenda en sus piezas. No tan solo hacer pedazos esta ofrenda, sino dividir la ofrenda en sus piezas, es decir, se dejan expuestas todas las coyunturas y los tuétanos. Oye, Dios no quiere que tú te deshagas. Dios no quiere destruirte. Dios no quiere hacerte pedacitos. Pero Dios lo que quiere hacer es dividirte
en tus piezas, desarmarte y exponer cada coyuntura y los tuétanos, y lo hace con el mismo cuchillo, con la misma espada que tienes en tu mano. Porque dice este santo libro en Hebreos, otra vez Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es el holocausto. Es símbolo de lo que Pablo decía en Romanos 12, cuando decía que tenemos que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo. La palabra es literalmente holocausto, permitiendo que la palabra del Señor corte todas las coyunturas y los tuétanos de nuestros seres, para que todo esté desnudo y abierto a los ojos de aquel con quien tenemos que ver. Eso es presentarnos como sacrificio vivo. Y por eso muchos ni tienen idea y piensan que Romanos 12 es pasar adelante en una iglesia y ofrecer una oración. Señor, usa mi vida. Señor, quiero servirte. Sí, Señor, ahora voy a enseñar esa clase de la escuela dominical como el pastor me pidió. Y piensan que eso es ofrecerse en sacrificio vivo. Pues en algunas iglesias quizá, ¿verdad? Porque comen a los maestros, ¿verdad? Pero no es un holocausto. El holocausto es permitir que la palabra de Dios nos abra, nos desnude, que divide nuestras vidas en todas nuestras piezas, para que cada coyuntura, para que todos los tuétanos están expuestos a Él, en sus piezas. Y luego en versículo 7 dice: y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Toda nuestra vida debe de estar abierta delante de Dios. Todo acomodado, todo arreglado, todo en orden, para que Él vea, para que nosotros veamos lo que somos. En Efesios 5, versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y aquí tenemos otra ilustración de la Biblia. La palabra es espada y es lámpara y luz. Es la fuente de luz para manifestar todo, todas las cosas de nuestras vidas. Y es por eso que digo que no me siento muy capaz de enseñar este curso.
porque creo que todavía no entiendo totalmente lo que es el holocausto. Es algo que pretendo vivir todos los días, pero parece que a cada rato el Señor me está señalando otra área de mi vida, secreta, guardada, pensando que no tuviera que abrirle esta porción de mi vida. Y Él sigue dividiéndome en mis piezas, exponiendo todo a la luz, recordándome que no puedo esconder nada de Él. Y luego en versículo 9, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Arder, como quien hace arder el incienso, como vamos a ver en Levítico 6:15. No arder en el sentido de destruir. No es un arder de juicio. Es un arder de un incienso, de olor grato. Muchos no estudian el libro de Levítico porque piensan que el tabernáculo y las ofrendas, etcétera, tan solo hablan de la manera de la salvación y ya soy salvo, y si predico sobre esto a los inconversos de todas maneras no van a entender. Prefiero el Evangelio de Juan, unos pasajes de Romanos y con esto basta. Pero hermanos, el propósito del libro de Levítico no es bosquejar el plan de la salvación. El libro de Levítico es un libro escrito para una gente ya salva, para decir a esta gente cómo presentarse a Dios, cómo vivir santamente. No es un libro para ilustrar la salvación. Es un libro que habla de lo que se espera de nosotros como creyentes. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 2. Segunda de Corintios 2, versículos 16 y 17. Para propósitos del contexto, mejor comenzar en el versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor, cuidado, de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ahora, versículo 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es imposible, es totalmente imposible entender este pasaje sin entender el libro de Levítico. Ahora saben de qué Pablo está hablando. Está hablando de nuestras vidas ofrecidas a Él en su totalidad, como olor grato, en holocausto vivo. El mundo percibe un olor de muerte, porque están muertos. Para Dios es olor grato. El olor de nuestras vidas ofrecidas a Él. Y aquí es donde Dios empieza
acercarse al hombre. Y es donde el hombre necesita empezar, en el holocausto. En el libro de Romanos, el gran libro doctrinal del Nuevo Testamento, en los versículos, o los capítulos, 1 al 5, Pablo habla de la manera de nuestra salvación. Primero establece nuestra culpa, nuestro pecado, y luego describe cómo es que Cristo ha resuelto el problema del pecado. Luego en los capítulos 6, 7 y 8 habla de lo que Dios espera de nosotros, y habla de lo que es el camino a la victoria cristiana, lo que es andar en el Espíritu Santo. Luego en los capítulos 9, 10 y 11 habla del plan de Dios en este tiempo, y específicamente en cuanto a Israel y nosotros. Y luego el capítulo 12 comienza la parte final del libro de Romanos, la parte práctica. ¿Y cómo comienza esta parte? Hablando del holocausto. Hablando del holocausto. Aquí en Levítico, el primer capítulo, versículo 10. Si su ofrenda para holocausto fuere de rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, la cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Aquí tenemos un patrón que vamos a ver a través de estos primeros capítulos de Levítico. Una vez establecido el principio, el fundamento de este sacrificio, de esta ofrenda, una vez que entendemos su significado y todo esto, entonces Dios habla de las varias posibilidades. Si la familia no fuere tan rica para ofrecer algo más grande, un cordero, Dios dice: está bien, está bien. Es posible ofrecer algo de las ovejas o de las cabras. Siempre tienen que llenar ciertos requisitos. Y si fuere tan pobre la familia, si tan solo aves tienen, está bien. Con el tiempo, en el curso de este estudio, vamos a ver el significado de estos animales: cabras, ovejas, aves, etc. Por el momento, más importante entender lo que Dios pretende establecer. El patrón que Dios quiere establecer es que hay diferentes grados de ofrendas, porque habla en este caso
de diferentes grados de consagración y habla de diferentes posibilidades. Cristo dijo que algunos van a recibir 10 talentos, otros 5, otros uno solo. ¿Dios te va a juzgar de acuerdo a lo que tienes? No. Dios te va a juzgar de acuerdo con lo que haces con lo que tienes. No todos tendrán don de predicar a los millares, pero cualquier persona puede tener la misma aceptación ante Dios por ofrecer lo que tiene. Lo que tiene. Sea mucho o sea poco. Ofrecerá lo que tiene. Y es holocausto. Es holocausto. Hay un señor en nuestra iglesia, tiene unos 25 años, quiero decir, más o menos ahí, de ser miembro de nuestra iglesia. Este señor tiene una inteligencia bien limitada. Además es casi ciego. Mucho no entiende. Y muchas veces puede ser un problema por su falta de entendimiento. Llega a la iglesia y a veces no se ha bañado. Y huele de olor no grato. Y a veces dice cosas que no se deben. Pero no es de su malicia, es de su falta de capacidad. Vive solo. Tiene un trabajo bien mínimo. Tiene un lugarcito, un cuartito muy humilde en que vive. Pero tiene 25 años de hacer todo lo que puede con lo que tiene. Holocausto es. Hace un par de años, una noche de invierno, yo estaba en la iglesia un domingo por la noche, la mayoría de la gente ya se había ido. Hay varios hermanos que los llevan a su casa, él llega a la iglesia en autobús y entonces los llevan a la casa en sus coches particulares después. Y esta noche lo vi andando por los pasillos de la iglesia. Y cuando está preocupado, anda así. Y uno puede notar que está agitado por algo. Y yo, por la experiencia, 25 años de experiencia, supe, ¿verdad?, lo que pasaba, y que había perdido su raíz, que su gente lo había dejado ahí en la iglesia. En el invierno, en nuestro lugar, en nuestro estado de Missouri, puede hacer frío. Y mucho. Capaz de unos 20 o 30 grados bajo cero. Mucho frío. Y esta noche había una temperatura de unos 15 grados bajo cero. Fahrenheit. Y no tiene un abrigo muy bueno este hermano. ¿Qué voy a hacer? Por supuesto. Digo, Fred, ¿qué pasa? ¿Te han dejado? Pues sí me han dejado. ¿Qué hago? Fred, no importa, ven conmigo, te llevo a casa. Entonces sube en mi coche, vamos a su lugar. Y en el camino le estoy preguntando, Fred, ¿hace frío, verdad? Sí, hace frío. Y le digo, Fred, ¿cómo es que has llegado a la iglesia esta noche? ¿Alguien te llevó? Porque muchas veces en la noche no puedes llegar. Y Fred, ¿cómo es que has llegado? No, es que me fui en omnibus hasta tal lugar. Y de ahí, pues caminando. De allí hasta la iglesia.
porque supe que la distancia entre aquella parada, porque los domingos las rutas de ómnibus son limitadas y tan solo llegan a cierto punto, y nuestra iglesia está un poco retirada del centro, y supe que la distancia era una distancia de unos 5 kilómetros. Uno puede morir en ese clima en cuestión de 15 minutos. Y este hermano, a pie, llegó desde la parada de bus hasta la iglesia. Ahora, jamás ha enseñado una clase de la escuela dominical. Sus diezmos no son muchos. No hay mucho que puede hacer. Es como unas aves, pero es holocausto, porque les digo que pocas personas de gran inteligencia tienen ese nivel de consagración. Es holocausto. Hermanos, lo que Dios espera de nosotros es una consagración total, porque así es lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Se entregó a nosotros, se entregó a sí mismo por nosotros, por completo. No guardó nada, todo. Nuestro Señor murió en la cruz desnudo, abierto, de tal manera que uno podría contar sus huesos, totalmente entregado por nosotros. El primer paso, no el último, el primer paso para conformarnos a la imagen de Cristo es ofrecernos en holocausto, permitiendo que la palabra del Señor nos divida en nuestras piezas, exponiendo todo a la luz, todo abierto y desnudo ante los ojos de aquel con quien tenemos que ver. Este es el holocausto. Y no importa lo brillante que eres o que no eres, los talentos que tienes o no tienes, es ofrecer todo lo que tenemos, sin reserva, sin reserva. Señor y Padre nuestro, que podamos captar lo que tu Hijo ha hecho por nosotros y lo que tú esperas de nosotros. Acéptanos como holocausto, que tu palabra nos divida en nuestras piezas, en el nombre santo de Cristo Jesús.